de Francisco Pizarro y el asesinato de Atahualpa, ¿ya? ¿Qué siglo sería 1532? ¿Qué siglo sería 1532? Ayer hemos avanzado cómo leer siglos, ¿no? ¿O no? Dígame, pues, si les he enseñado. No. Ah, muy bien, ya tienes que decirme, no me has enseñado y estás aquí preguntándonos lo que no sabemos. Ya, muy bien. ¿Cómo convertimos años en siglos? Ahí vamos a ir nosotros tal vez tratando de identificar un poco la explicación, ¿ya? Acá yo les voy a explicar cómo convertimos años en siglos. Y es fácil, es pan comido, como decía mi profesor cuando yo estaba en colegio. Pucha, eso es pan comido porque tú puedes aprender rápido con esta técnica. Muy bien. Yo te voy a enseñar a leer, no a leer siglos, sino a convertir años en siglos, ¿ya? ¿Qué es de contra sencillo? Aquí está mi pizarrita. Muy bien. Por ejemplo, yo te digo, un siglo es igual a... ¿Cómo es? ¿Un siglo es igual a? 100 años. Un siglo es igual a 100 años. Muy bien. Ay, caramba. Vale decir, del año 1 hasta el año 100. Eso corresponde al primer siglo. ¿Sí? Muy bien. Si del año 1 hasta el año 100 corresponde al primer siglo, ¿cómo será el siglo 2? A ver, creo que me diga. ¿Cómo será el siglo 2? El siglo 1 es del año 1 al año 100. ¿El siglo 2 de cuándo a cuándo será? Del 100 al 200. No. El 100 ya lo tienes arriba. Del 101 al 200. Y ahí tú vas a tener el siglo 2. Está bien. ¿Ya? Está bien. ¿Ok? Ahí nosotros enfocamos el siglo 2. Ahora, si yo te digo, y es interesante esto, Bolivia nace en el año 1825. Y si tú te das cuenta en tu lógica, yo te pongo aquí las opciones. Aquí te las voy a poner. Opción A, el siglo XX. Opción B, el siglo XVIII. Opción C, el siglo XIX. Opción B, el siglo XVI. ¿Qué siglo corresponde a 1825? ¿Cómo es? 19. Ah, ¿y cómo te diste cuenta? Quiero que me digas cómo te diste cuenta que es el siglo XIX. Por lo que está entre el 1800 a 1900. 1801 a 1900. No te olvides que todo empieza con el año 1, no con el año 0, ¿ya? 1801 a 1900. O sea, de 1901 a 2000, ¿qué siglo será? Digo, 1901 a 2000. ¿Cómo es? A ver. ¿Qué dices, Andrea? ¿Qué siglo será si digo 1901 a 2000? El siglo XX. Muy bien, el siglo XX. Y yo te voy a enseñar una chanchulla tan sencilla para darte cuenta cómo se convierten los años en siglos. Mira, es recontra sencillo. Yo tengo el año 1825. Entonces sabemos que un siglo, ¿cuántos ceros tiene un siglo, jóvenes?
¿Cuántos ceros tiene un siglo? 2. 2, entonces tiene 2 ceros. Muy bien. Estos 2 ceros es como si fueran este 25. O sea, lo que tengo que tomar es este dato de acá. ¿Ya? Este 25 no voy a tocar porque nada que ver. Entonces, lo que voy a tomar es ese dato de acá y voy a decir 18. Estoy tomando el dato de acá, 18. Más 1 me da 19. Entonces, esto será el siglo 19. Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Pero lo único que haces es agarrar los dos datos del año correspondiente, sumar 1 y tienes el siglo que corresponde. ¿Sí? La Revolución Francesa fue el año 1789. ¿Qué siglo fue ese? A ver si hemos aprendido la fórmula. Fernando, ¿qué siglo sería 1789? Yo le podría responder. A ver, dime, Jairo. Siglo XVIII. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? A ver. Porque 17 más el 1 del 100 sería 18. Eso, muy bien. Entonces tenemos el siglo XVIII. Ahora, ¿tú crees, Jairo, que te pueden engañar cuando te digan en tu examen qué siglo fue? No, no lo creo. Tienes que saber el año nomás, ¿no ve? Para convertir en siglos. Así es. Así es, porque te cuento que hay exámenes donde en vez de ponerles años, les ponen siglos y ahí nos complicamos nosotros. Porque muchos creen que 1825 es siglo XVIII. Y ahí como que, uy, ya me rayé, ¿no? Porque como que de repente yo digo siglo XVIII, 1800, no, pues si de repente entre 1701 a 1800 tendría que ser el siglo XIX. Entonces, ahí nosotros vamos enfocándonos, ¿ok? Sí, porque había exámenes que nos decían, uy, ya nos han puesto siglos y no sabemos cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Y leer siglos no es complicado, jóvenes. Ustedes ya tienen que saber los números romanos, es recontra fácil. Y así, de tarea, ¿no ve? De tarea, ¿cómo se leen los números romanos? ¿Qué número es? 1. ¿Qué número es? 2. ¿Qué número es? 3. Eso. ¿Y cómo es el 4? Un palo y B. Eso, el palito y la B. ¿Y cómo es el 5? La B. La B. Y bien interesante. Ahora tú ya tienes los 5 dígitos interesantes acá. Ahora, si tú quieres el 6, está al otro lado ya también. Tienes 6. Aquí con 2 palitos tienes 7. Aquí con 3 palitos tienes 8. Aquí con 4 palitos no existe, ¿verdad? ¿Cómo sería el 9? X, palo y X. No, 1 y X. ¿Sí? Ahí sería el 9. ¿Y el 10? Estamos con la X. ¿Nosotros en qué siglo nos encontraremos, jóvenes? ¿Quién me dice? Actualmente, año 2022. A ver. 2022, ¿qué siglo será? Sí, con lo que ha dicho Jairo, esa fórmula es bien interesante, mira. ¿Qué siglo sería, Jairo, ese? Siglo XXI. Ah, estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Conocer los números romanos hasta el siglo XXI. Por ahí nomás te van a preguntar. Por ejemplo, aquí tenías el 10, aquí tienes el 11, y aquí tienes el 12, y tienes el 13, y se repite nomás, ¿estás viendo? Los palitos son los mismos. Tienes el 14, y tienes el 15. Eso. Y ahí sencillo, ¿no? Ahí tenemos el 16. Un poquito más acá, lo vamos a traer para que entre. Ahí tienes el 16. Aquí tienes el 17. 17. Y tienes el 18.
Ahí tienes el 19 y tienes el siglo XX. Hasta ahí digamos que tienes que saber para leer, más o menos cuando te den en tu evaluación, no te van a dar no hay menos de eso. Puede haber más, el siglo XX y el siglo XXI, el que nos encontramos nosotros actualmente. ¿Cómo sería el siglo XXI, Jairo? 2x y 1. Eso, 2x y un palito, como dicen, ¿no? Ahí lo tenemos. Aquí tenemos una X y un palito, que es el siglo XI, 2X un palito, el siglo XXI. Muy bien. Entonces, no es complicado leer siglos. Lo que pasa es que a veces fallamos con la lectura de Romanos, ¿no? No sabemos cómo representa. Y no vamos a hablar del 50, del 100, del 1000 acá, porque todavía no estamos en esos siglos, ¿no? Estamos llegando solamente hasta el siglo XXI, hasta nuestro siglo en el que nos encontramos nosotros. Así es que ahí vamos a ir nosotros enfocando. Entonces, cuando yo te digo acá, ya, no sé si han entendido esto. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo convertir años en siglos? ¿Está claro? Creo que no me han entendido. Che, caramba. Si no responden, aquí dice, hay un dicho que si no respondes, hay dos cosas. O es que no has entendido, o es que has entendido, porque el que calla otorga, ¿no? Pero yo quiero saber si han comprendido esto, ¿ven? Sí, entendí. Muy bien, Jairo. Andrea, ¿has entendido? Sí, profe. ¿Te puedo hacer un ejercicio, Andrea, para saber si has entendido? Sí, profe. A ver, Andrea. Se dice que la caída del Imperio Romano fue el año 746. ¿Qué siglo fue el año 746? El siglo VIII, profe. Muy bien, Andrea. ¿Por qué? ¿De cómo hiciste ese ejercicio, Andrea? El primer término es 7 y lo he sumado más 1. Eso, así es. Término 7 lo sumo más 1 y tengo el siglo 8. ¿No ve? ¿Qué es Josué? ¿Has entendido? Sí, profe. Ok, si te digo, José, que América fue descubierto en 1492, ¿qué siglo fue descubierto? Siglo Otra vez, a ver. XV. Ah, muy bien, siglo XV. ¿Cómo se Siglo escribe? XV. ¿Cómo se escribe 15, Josué? La X, la... No. Así, ¿no ve? Muy bien. Sí, la X, la B y 2 palitos. No, No, Josué, solo X y B nomás, nada de 2 palitos, Ah, es ya. 17. ¿Ya? Muy Ya. bien. O sea, se has entendido, pero de escribir, pues no, ¿qué pasó? Ya. Muy bien. A ver, Keita, ¿has entendido? Keita. Sí, profe. A ver, Keita, quiero que me lo conviertas. Esto es la independencia de Estados Unidos. ¿Qué siglo es? Siglo XVIII, profe. Muy bien. ¿Cómo has sacado ese resultado? Lo que hizo hacia arriba. El de aumentar 1. Ah, ya. O sea, ¿a cuál has sumado 1? Al 17. Ah, muy bien. ¿Qué es Fernando? ¿Has entendido? Sí, profe. A ver, quiero que me digas, nosotros decimos, ya, que el año 34, se descubrió la escritura en Roma. ¿Qué siglo sería? 1, Ah, muy bien. ¿Cómo sabes que es el 1? porque no tiene los 3 números. Eso, además que esto es entre el 1 y el 100, ¿no ve? El siglo 1, entre el año 1 y el año 100. Muy bien. Eso. Ok, a ver, el último. Brisa. Brisa.
Brisa no está en clase. Ok, entonces sí, yo creo que han entendido, es de contra fácil de entender esto una vez que te hemos dado la chanchulla, porque es una chanchulla que te va a servir mucho para poder identificar los siglos, ¿no? Convertir los años en siglos. No es complicado, jóvenes, no es difícil. Lo que pasa es que a veces nos confundimos porque, nos viene con estas X, palitos y demás, y ahí es donde nosotros no podemos dominar la lectura romana y ahí nos complicamos más. El siglo X, el siglo XI se supone que va a ser entre el año más o menos, ¿qué año sería del siglo XI? A ver si ustedes ya saben. A ver. ¿Cómo es? ¿El 1000, profe? Entre el 1000 y 1100, ¿no ve? Entre el 1000 y 1100 al 1500, ¿ya? El 1532, ¿qué siglo es? Es mucho más fácil convertir de años a siglos que de siglos a años, ¿no? 1532. ¿Qué siglo es? Siglo XVI. Perfecto, el siglo XVI. Entonces, hasta el siglo XVI es donde va a durar el imperio incaico. Muy bien. Bueno, ¿qué límites tiene el imperio incaico en ese tiempo? Tenemos al norte el río Ancasmayo, al sur el río Maule, al este la ceja de Selva, al sureste Tucumán y al oeste el océano Pacífico, ¿ya? Vamos a nosotros empezar a ver qué países son los cuales se distribuye el imperio incaico. Hablamos desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿ya? Ahí nosotros tenemos, ¿está bien? Siguiendo el mapa, Colombia, Ecuador, Perú, aquí tenemos Perú acá, Bolivia, Chile y Argentina, ¿ya? En realidad, dentro de lo que es la situación geográfica, podemos decir que el Incario se va a extender por todo el borde o toda lo que es la parte limítrofe con el océano Pacífico, ¿ya? Y ahí vamos a ver nosotros también los 4 suyos, ¿ya? Tenemos el Chinchaysuyo, el Contisuyo, el Antisuyo y el Collasuyo, los 4 suyos que parten del Tahuantinsuyo, que es Cusco, ¿ya? Entonces, el Chinchaysuyo es la costa y sierra norte, el Collasuyo la meseta del Collao, el Contisuyo la costa central y el Antisuyo la ceja de Selva. La palabra Cusco, que era la provincia principal o la capital principal del imperio incaico, donde se encuentra el Tahuantinsuyo, recibe el nombre de ombligo del mundo, es lo que representa en quechua, ombligo del mundo, o Guatanay y Putumayo. Guata, nosotros cuando en la parte de Potosí decíamos guata, le decimos a la panza, ¿no? Al estómago. Me duele mi guata. Guata significa panza, estómago. Entonces, Guatanay significa el punto central del estómago, significa el ombligo del mundo. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a identificar a lo que es el imperio incaico. ¿Ya? Ahora bien, estableciéndose en el imperio incaico, vamos a ver nosotros que esta tenía una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes desde Ecuador hasta lo que es Chile y Argentina en el sur. Hablamos de más de 200 pueblos en la parte del Tiwanaku. Acá vamos a tener nosotros la expansión del imperio Tiwanaku en la época imperial con Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, ¿ya? Y vamos a establecer nosotros el desarrollo del Incario. En lo que es la historia, cómo se va desarrollando el Incario, vamos a tener diversas teorías. La más próxima es Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes van a empezar a desarrollar lo que vendría a ser el imperio a partir de la vara, ¿no? Lanzar la vara que le dio su padre al Manco Cápac, y donde caiga la vara, vamos a nosotros establecer el nacimiento del imperio. Y finalmente, para irnos, vamos a hablar de los hermanos Ayar, que es una narración primordialmente de Juan de Betanzos, hablando de su libro Suma y Narración de los Incas. Aquí va a decir que los hermanos Ayar, que fueron 4 hijos del Huiracocha, él los manda a estos hermanos a buscar
4 puntos estratégicos donde se van a fundar los 4 suyos. Tenemos a Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca y Ayar Manco, que se van a establecer y van a fundar los 4 suyos. Pero esta es una teoría no tan relevante como la de Manco Cápac, cuyo nombre es del primer Inca, ¿no? En la época primordial, en el viejo Incaerio, ¿sí? Ok, entonces ahí nosotros vamos a identificar, ¿ya? Entonces el día de mañana vamos a continuar con esto de los incas, vamos a establecer quiénes fueron los incas, vamos a ir viendo también dónde se expandieron y cuándo en que los incas se extinguen en su totalidad como imperio, y ahí es donde viene la época colonial, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, ¿han entendido cómo es? Calladitos los muchachos. Jairo, ¿has entendido? Sí, profesor. Ok, Andrea, ¿has entendido? Sí, profe. Ah, ya. Fernando. Sí, profe. Muy bien. Keita. Hola, profe, mi internet está mal. Ya, Keita, se vas a entrecortó. tratar de ver las grabaciones, ¿ok? ¿Está bien, profe? Muy bien. Josué. Sí, profe. Muy bien. Espero que hayamos entendido. Que mañana vamos a hacer algunas preguntitas ya relacionadas a lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Ok, se cuidan bastante y que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.